Bienvenidos. El día de hoy vamos a proceder a derivar parcialmente esta función, empleando para ello las técnicas vistas en clase. ¿Cuándo hay que aplicar un derivado parcial? Cuando hay dos variables distintas, por ejemplo p y q. Entonces, primero tenemos que la derivada parcial de la función f respecto a p. Primero vamos a derivar respecto a p. ¿Cómo quedaría? Podemos ver que aquí p por q por logaritmo de p sobre q son tres expresiones que se multiplican. Entonces la derivada parcial pues quedaría p, la derivada del p que es 1, por q, que se baja igual, es una constante, por el logaritmo de p sobre q, que es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre p sobre q. Esa es la derivada del logaritmo. Pero entonces vemos que el logaritmo tiene una expresión dentro que pues tiene la variable p, que es p sobre q. Entonces hacemos uso de regla de la cadena. Entonces derivamos p, que sería 1, sobre q, que lo mantenemos igual. Y así hemos derivado esta expresión. Ahora bajamos el signo, más, y procedemos a derivar esta otra expresión, que como podemos ver, también hay que hacer uso de regla de la cadena. Esto que el logaritmo encierra a esta expresión, que a su vez encierra a esta de aquí. Este cuadrado afecta a este de aquí y el logaritmo a esta de acá. Por ende hay que empezar primero con la derivada del logaritmo. Como ya lo vimos, es 1 sobre la expresión tal y como está, que es 2p menos 3q al cuadrado. Bueno, este es un 2. Seguidamente se deriva 2p menos 3q al cuadrado con regla de la cadena. Este baja, quedaría 2, una expresión que sería igual, que es 2p más interna menos 3q. Y finalmente derivamos la expresión más interna, que es 2p menos 3q, donde lo único que se deriva es la que está asociada a p, que es el 2, es lo que vale 0, que es independiente de a p. Una vez hecho esto, esta es la derivada respecto a p. Ahora se hace uso de métodos algebraicos para poder reducir dicha expresión. Para ello, yo hice lo siguiente. Esta q la multipliqué con este 1, dándome q menos p menos q. Todo eso multiplicado por 1 sobre q. Más, ¿aquí qué hice? Aquí esto, lo de abajo, lo subí al numerador, dándome lo siguiente, es decir, para que pues pueda reducir esta expresión, subí 2p menos 3q al cuadrado al numerador, para que cuando yo lo subo, el menos 1 que me queda allí, me pueda restar con el 2 de la expresión, 2 menos 1. Y que esto me dé 1, positivo. Listo. En este caso, lo que hice fue ya multiplicar este por este, que me da 2 por 2p, me da 4p, 4p. Este por este, que 2 por menos 3q, me da menos 6q. Ya por este paréntesis. Me quedaría solo posibilidad de 2. Donde posteriormente voy a multiplicar este por este y este por este. Bueno, allí, bueno, en este caso, lo que hice fue hacer ley de extremos y medios, o ley de la oreja. Colocando aquí un 1 y multiplicando q por 1, que me da q. Que me da q sobre este por este, es p por q. Así me quedaría esta expresión. Y esta la multiplico por esta. Que fácilmente aquí puedo cancelar esta q con esta q.
para que me dé Q sobre PQ. Disculpe. Para que me dé 1 sobre PQ. Sí, porque esta Q la cancelamos. Listo. Pues aquí se pasa esto normal. Pues ya 2 menos 1 da 1 y una potencia elevada a la 1 pues da la misma. Pues una expresión elevada a la 1. La misma expresión. En este caso 2P menos 3Q. Y aquí está entre paréntesis porque está multiplicando. Y aquí 2 por 4P daría 8P menos 12Q. Listo. Una vez hecho esto, lo que hice fue asociar esta expresión con esta. ¿Cómo la asocié? Multiplicando este por este, da 2P por 8P, es 16P cuadrado. Después multipliqué este por este, donde me dio menos 24PQ. Seguidamente multipliqué este de acá, menos 3Q, por 8P, lo que me da menos 24PQ. Y finalmente multipliqué 3Q por 12Q, respetando siempre el signo, menos por menos da más y más por menos da menos. Como pueden observar aquí. Menos por menos, más. 3 por 12, 36 y Q por Q, Q al cuadrado. Bueno, ¿qué haría de esta forma? Una vez hecho esto, lo que hice fue sumar los que podía. Por ejemplo, 24PQ menos 24PQ. Podemos sumarlos y me da menos 48PQ. Entonces, lo que hice fue sumar esto más 16, porque se deja quieta, menos 48PQ. Más 36 al cuadrado. Listo. Ya en los últimos pasos, lo que hice fue agrupar, sacar factor común de estos dos, que el factor común es la Q y el Q. Listo, entonces quedaría 1 sobre PQ más 16 P al cuadrado. Ahí saco factor común, que es más 4Q, ya que el 4 es factor tanto el 48 como el 36, y la Q de los dos, me quedaría 9P más, disculpe, no es más, es menos 12P. Finalmente, así quedaría expresada la derivada parcial respecto a P. Aquí podríamos subirlo y que queda a la menos 1, pero decido dejarlo así. Bueno, una vez allá la derivada parcial respecto a P, se procede a hallar la derivada parcial respecto a Q. Para ello, derivamos respecto a Q. De nuevo, vemos que aquí pues, hay como una multiplicación de tres expresiones. Anteriormente se derivó P, se dejó Q, pues quieta, una constante, y logaritmo se derivó. En este caso, P se deja quieta y Q se toma como 1 y se deriva el logaritmo, como en el anterior caso. Otra diferencia es que en la expresión interna ya se deriva Q, o sea, Q es 1, entonces P sobre 1 es P. Por esto la razón de esta expresión. Más lo mismo, regla de la cadena para esta expresión, donde
Primero se deriva el logaritmo, que es 1 sobre 2p menos 3q al cuadrado, por 2, que es la del cuadrado, por 2p menos 3q, que es la expresión integral. Aquí hay otra variación. Antes derivamos respecto a p, entonces derivamos 2p y daba 2. Ahora se deriva respecto a q y da menos 3. Una vez hallada la derivada parcial respecto a q, se procede a emplear métodos algebraicos para reducir la expresión, donde al igual que en el anterior caso usamos ley de extremos y medios y nos queda p sobre pq, donde fácilmente podemos cancelar esta p, que la vemos, con esta p, que está en el denominador, más se pasa este para arriba y queda de esta forma, el numerador se pasa y queda de esta forma, y este se multiplica, al igual que el anterior caso, pero pues multiplicándolo por 3 esta vez. Una vez hecho esto, se hace la asociación de esta multiplicación con esta multiplicación y queda de esta forma la expresión, donde posteriormente vamos a sumar estos dos y nos van a quedar 72pq y estos se van a bajar iguales. El signo aquí multiplica, pero pues más por menos da menos, más por más da más por más da más, y lo sumamos y dio 72, y más por menos da menos. No afectó el signo en este caso. Y finalmente utilizamos factorización, factor común, y nos queda de esta forma, menos 24p al cuadrado, más el factor común de estos dos, que tiene q, que tienen a la incógnita q, se puede sacar factor común, que es 2q por 36p menos 27q. Y así quedaría la derivada parcial respecto a q de este ejercicio. Ahora bien, vamos a derivar implícitamente esta función. Para derivar implícitamente, primero tenemos que optar si vamos a derivar respecto a x o respecto a y. Si vamos a derivar respecto a x, tenemos que despejar y' o y línea. En este caso sería de la siguiente forma. Tenemos que la derivada de y es y' o y línea igual a 1, que es una constante, entonces es 0, menos, aquí tenemos un producto, entonces hacemos regla del producto al derivar, que es el primero derivado, que es 1, por el segundo sin derivar, que es e a la y, más el primero sin derivar, que es y, por el segundo derivado. Y sabemos que cuando el número de Euler está elevado a una variable, su derivada va a ser la misma. Por e a la y por y'. Puesto que hacemos regla de la cadena aquí, y' es una expresión contenida en el número de Euler. Listo. De aquí queremos despejar y'. Entonces el siguiente paso es pasar toda esta expresión a restar junto con y'. Entonces queda y' menos x por Euler a la y por y' igual a menos e a la y. ¿Listo? Siguiente paso es mover esta expresión de aquí para pasar al otro lado del igual a dividir para que quede y' por y' igual a menos perdón, sobre menos x a la y. Aquí podríamos cancelar este y con este y y nos quedaría la siguiente forma. 1 negativo sobre menos x. Y aquí quedaría 2y'. 2y'. Esta expresión podría quedar positiva, ya que tiene signos iguales. 1 sobre x, 2y',
Y este 1 sobre x se puede expresar de esta forma, x a la menos 1. Y 2y' la bajamos igual. Finalmente queda que y' es igual a x menos 1 sobre 2, que este está multiplicando y lo pasamos a dividir. Y así quedaría la derivada respecto a x para hallar y'. Una vez derivado implícitamente respecto a x, se procede a derivar respecto a y. Es decir, que vamos a despejar x'. Entonces tenemos que la derivada de y, ya en este caso no es y', sino 1, porque se comporta como una constante. 1 pasa a ser un 0, porque es un número natural, menos, aquí sigue siendo el producto, ya utilizamos la regla del producto, que es el primero derivado, que en este caso es y', por el segundo sin derivar, que es Euler a la y, más el primero sin derivar, que es x, por el segundo derivado, que es Euler a la y. Ya esta vez no se coloca por y', porque estamos interesados en x'. De aquí, pues, pasamos esta expresión a sumar a este lado, y quedaría x' por e a la y igual a x igual a e por e a la y. Aquí simplemente pasamos Euler a la y a dividir y dejamos a x' sola. X por e a la y sobre e a la y. Donde aquí podemos cancelar esta Euler con este y quedaría que x' es igual a x. Y finalmente esa sería la derivada respecto a y. Y x' sería igual a x. Finalmente, vamos a maximizar, a encontrar el punto máximo de este ejercicio, utilizando para ello el teorema multiplicativo de Lagrange. Este teorema dice que cuando una función depende de dos variables, esta en el espacio va a formar curvas de línea, que a su vez va a crear una superficie. Estas curvas de línea están, podría decirse que son infinitas en la superficie, es decir, que están una serie de otras indefinidamente. Y cada curva de línea está expresada de esta forma, es decir, esta curva de línea va a tener esta función, en este caso p por número de Euler a la p al cuadrado menos q, y este igual y este igual. Ahora bien, siempre que se hable de multiplicativos de Lagrange, para maximizar o minimizar, tiene que esta función, que en este caso es f, estar sujeta a otra función que va a estar, que será dependiente a p y a q, o sea, las mismas variables que la función que genera las curvas de línea. En este caso es p al cuadrado más 2q al cuadrado igual a 1. Y esta expresión, esta función, va a generar una, podría decirse una curva que va a hacer que tanto esta función como esta tengan puntos donde se van a, podría decirse, donde van a coincidir. Pero el punto que nos interesa a nosotros es el máximo en este caso, que es donde exactamente el gradiente de f sea paralelo al gradiente de g en la función, ¿no? El gradiente son vectores normales a la curva en un punto específico. El punto específico en este caso pues es el máximo que queremos buscar. Digamos que este sea el gradiente de f y este el gradiente de g. Bueno, para que estos dos gradientes sean paralelos, tiene que ser el gradiente de f tiene que ser múltiplo del gradiente de g. Matemáticamente se infiere
entonces que el gradiente de f está expresado de la siguiente forma. Derivada parcial de la función f respecto a p y derivada parcial de la función f respecto a q. Ese sería el gradiente de f. Y el gradiente de g va a ser la derivada parcial de g respecto a q y la derivada parcial de g respecto a, perdón, la derivada parcial de p de g respecto a p y la derivada parcial de g respecto a q. Esas serían los gradientes de cada una de las funciones. Cuando queremos, pues, expresar que sean paralelos, tenemos entonces que tanto el gradiente de f va a ser igual a lambda, que lambda es como el que dice que es múltiplo del gradiente de g, que haría de la siguiente forma. Para, pues, matemáticamente se expresen que son paralelos. Entonces tenemos que el gradiente de f va a ser igual lambda, que lambda es, pues como yo lo expliqué, la expresión para que quiera decir que son múltiplos los dos gradientes. Va a ser igual, van a ser múltiplos el gradiente de f y el gradiente de g. Quedaría de esta forma. ¿Listo? Esta expresión la podemos sintetizar. La podemos sintetizar de tal forma que esta lambda de aquí se reparta y quede lambda de derivada parcial de g respecto a p, lambda derivada parcial de g respecto a q. Y una vez hecho eso, podríamos entonces igualar ya cada una de las derivadas parciales. Es decir, quedaría pues ya finalmente derivada parcial de f respecto a p igual, eso es lo que pues, les trato de decir, a lambda por la derivada parcial respecto a p, pero de la función g. Y lo mismo pasa con la otra. Derivada parcial respecto a q de la función f va a ser igual a lambda por la derivada parcial de g respecto a q. Así quedaría. Y de esto se desprende también que se evalúa también la condición. Por ejemplo, estas tres, podría decirse, ecuaciones, estas dos ecuaciones y la tercera, que es la condición, que en este caso es p al cuadrado más 2 por q al cuadrado igual a 1, forman lo que son los multiplicativos de Lagrange. Bueno, el 1 se puede pasar aquí a restar para que pues quede igual a 0. Y esto formaría los multiplicadores de Lagrange de este ejercicio. Ahora sí, pues a aplicarlo y a encontrar los valores. Bueno, una vez explicado la teoría de los multiplicativos de Lagrange y pues dar una visión geométrica de cómo esto se manifiesta, vamos a ya enfocarlo en el ejercicio como tal. Para ello pues tenemos que calcular las derivadas parciales tanto respecto a p y q de las dos funciones. Aquí tenemos las tres ecuaciones que pues, anteriormente hablamos de cómo hallarlas. Sí, cómo conocimos el origen de ellas. Bien, la derivada parcial respecto a p, q de las dos funciones ya las calculé. Eso es algo que pues, cada uno ya me imagino que sabe. Quedarían de la siguiente forma. Esta es la de p en la función f y esta es la de g en la función p. Y lo mismo de la función p, no de la respecto a p. Y este es de la función f respecto a q y este es de la función g respecto a q.
Espera y borro acá, ya les explico por qué está esto acá. Bueno, entonces, una vez obtenidas las derivadas parciales, lo que hago yo es despejar lambda de cada una de estas dos ecuaciones para poder igualarlas, para que esta me quede igual a lambda y esta acá abajo también me quede igual a lambda y las puedo igualar. ¿Qué hago para eso? Despejar lambda, como ya dije. Este está multiplicando, esta derivada parcial está multiplicando, entonces la paso a dividir. Es decir, que este 2p, que corresponde a esta derivada parcial, lo voy a pasar a dividir, que sería 2p. Lo paso a dividir y aquí fácilmente este 2p se va con este 2p. Y lambda me quedaría en esta ecuación, en esta primera ecuación, igual a esta expresión de acá. Ahora con la de abajo, hago lo mismo. Esta derivada parcial respecto a q, la paso a dividir. Entonces, este 4, a ver, este 4q, este 4q, lo paso a dividir acá. Y así me quedaría la derivada parcial de la lambda. Entonces, voy a igualar esta derivada parcial, esta lambda con esta lambda. Vamos a ver. Entonces, esto lo igualo a esto. Listo. Ah, se me olvidó. Es sobre 4. Sobre 4. Listo. Una vez igualado, pues procedemos a con métodos algebraicos a despejar cualquiera de las dos variables. Aquí sobre por p. Cualquiera de las dos variables. Yo opté por despejar p primero. Entonces, lo primero que hice fue sacar factor común de esta expresión. El factor común es Euler p al cuadrado menos q. Quería factor de 1 más p, factor de p. Y esta sí la dejo tal y como está. Bueno, voy a escribir menos Euler p al cuadrado menos q se multiplica por p y me quedaría sobre 4q. Sería normal. Listo. Una vez hecho esto, lo que yo hago es pasar este 4q a multiplicar acá y este Euler lo paso a dividir. Me quedaría de la siguiente forma. El 4q pasa a multiplicar y el Euler pasa a dividir. Listo. Aquí yo podría cancelar este Euler de arriba con este Euler de acá abajo. Y me quedaría entonces menos p. Porque el signo del Euler de arriba se conserva y se multiplica por la p. A este lado yo podría hacer ley asociativa, donde podría pues poner a multiplicar el 4q con el 1 y el 4q con el p. Me quedaría 4q más 4qp. Listo. Ahora bien, como quiero hallar p, paso todas las expresiones que tengan, que contengan a la p. En este caso, 4qp la contiene, entonces la paso a restar. Menos 4qp menos p. Aquí saco factor común, que es p, que es factor común de menos 4q y de menos 1. Aquí queda 4q. Y esto lo paso a dividir, quedaría 4q sobre menos 4q menos 1, igual a p. Y así hallamos p. Lo que sigue ahora, bueno, vamos a copiar esta que vamos a necesitarla para reemplazar. Lo que sigue ahora, lo vamos a borrar. Bueno, lo que sigue ahora es reemplazar el p en la tercera ecuación, en la condición. Ya la vamos a ver. Aquí está. Esta es la condición. P al cuadrado menos 2q al cuadrado menos 1 en la condición. Entonces, vamos a reemplazar p, que ya la hallamos. Esta. Entonces, la reemplazamos, la elevamos al cuadrado, más 2q al cuadrado menos 1. Esto igual a 0. Lo que sigue también es álgebra. Aquí quedaría 16q al cuadrado sobre menos 4q menos 1 al cuadrado
toda esa expresión al cuadrado, más 2q al cuadrado menos 1. Menos 1 podríamos pasarlo ya como un número positivo, si quisiéramos. Listo. Ahora se hace suma de fracciones. Y eso me arrojaría como resultado 16q al cuadrado más 2q al cuadrado igual a 1. Esto se suma y da 18 por el cuadrado igual a 1. Y aquí ya se despeja q, que q es igual a más o menos 0,23. Listo. Ya hallamos el valor de q. Ahora con este dato vamos a hallar el valor de p en la condición. Es decir, que este q lo reemplazamos en esta ecuación. Y ahora vamos a hallar a p. Entonces, se baja p al cuadrado más 2. Abro paréntesis, coloco la que se halló al cuadrado. Igual, podríamos dejarlo a 1. Listo. Porque pues el 1 ya se pasó a sumar. Esta operación nos da 0,10 más p al cuadrado igual a 1. Y esto despejado nos da como resultado que p es igual a más o menos 0,94. ¿Listo? Yo lo hago solo con, pues acá nos da dos valores, uno positivo y uno negativo, pero pues sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado va a dar número positivo, o sea que va a dar el mismo. Entonces, ya hemos hallado tanto P como Q. Ahora solo toca es contestar lo que se preguntó, ¿no? Que es maximice. Entonces, los puntos máximos serían P igual a más 0,23 y Q sería más 0,94. Y esos serían los puntos en que la función se maximiza.